Es difícil imaginar Lanzarote sin César Manrique, no solo porque es su gran exponente artístico, sino porque hizo de la isla el lugar que conocemos hoy. El paisaje volcánico, las coladas, su flora o sus montañas se llenaron de significado a través de la mirada de César, que nos enseñó la belleza de nuestro territorio, antes denostado como árido o violento. Cambia un paradigma de belleza que se ha ido calando generación tras generación hasta convertirse en motivo de orgullo para la población y también para sus artistas, que reivindican su territorio, la naturaleza y el paisaje en el que han crecido a través de sus obras. Es el caso de Guío Santana, una joven artista lanzaroteña que se sienta hoy en Canarias Escultura porque lleva todo el año presentando sus piezas en varias exposiciones dedicadas precisamente a esto, a la belleza del territorio volcánico. El artista que ama la naturaleza camina observando cada detalle del suelo que pisa y del entorno que recorre. Contempla los colores y siente las texturas. Admira las formas del paisaje que ya de por sí son auténticas obras de arte. Toda esa gama de sensaciones generan una riqueza de influencias que ahora el artista que ama la naturaleza tratará de plasmar en su obra. Guío Santana, bienvenida a Canarias Escultura. Muchísimas gracias, buenos días. Hola también a ¿Qué Héctor tal? Campos, que va a ser el intérprete y la voz de Guío en esta entrevista. Sí, correcto. Guío, vamos a hablar de tus exposiciones, que este año lleva ya 5 en Lanzarote. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta muestra? Pues bueno, se va a encontrar un arte que les va a transmitir la naturaleza intrínseca de Lanzarote, la flora y la fauna de mi isla, ¿no? Es una obra que representa toda la isla en sí, todas las Islas Canarias, pero en concreto la isla de Lanzarote. También he aprovechado para reciclar madera, materiales, plásticos, por lo que también eso lo vamos a captar en la exposición. El volcán, lo significativo que es el volcán en la isla de Lanzarote, los lugares de vital importancia que tiene Lanzarote, todo ello lo vamos a ver en la exposición. Esta obra que tenemos aquí es una muestra de esa exposición en la que utilizas además materiales de la isla. Cuéntanos por qué elementos tiene esta obra y por qué son tan importantes para ti. Esta obra, para mí todo lo que yo he plasmado en ella es muy importante porque tiene elementos identificativos de la isla de Lanzarote. Lo más importante de la obra es la textura volcánica y los colores que vemos como el negro, el marrón o el rojo, ¿no? También tiene picón y arena, todo que proviene de la isla de Lanzarote, ¿no? Esa mezcla lo que ha hecho es, pues de una forma abstracta, representar el volcán tan característico, ¿no? Ese es nuestro valor y ese es lo que más representa a mi isla. Para mí el significado que yo le doy al cuadro es que, bueno, en muchas ocasiones cuando estoy de caminata o cuando estoy caminando por mi isla, estoy viendo texturas diferentes del paisaje lunar que caracteriza Lanzarote, ¿no? Los colores, el negro, el marrón, el amarillo, muchas veces también, esos son los que más me atraen e intento plasmarlo en mi obra. La propia isla proporciona a Guiomar Santana la mayoría de los materiales que componen su obra. El influjo de los volcanes es constante, sea cual sea la técnica empleada. El reciclaje y la reutilización de elementos además está presente en muchas de sus piezas. Piedras, ramas de viñedo o el picón forman parte o sustentan el trabajo de esta artista cuyas obras parecen mimetizarse con la naturaleza. También este año te has inspirado mucho en la erupción del volcán de La Palma, que te afectó bastante y lo quisiste plasmar en tus cuadros. Sí, correcto.
Correcto, sí. Cuando estuve viendo en directo el momento de la explosión del volcán, pues fue un impacto para mí, y para toda Canarias, ¿no? Pero para mí fue un gran impacto. Pude ver, estuve desde el primer momento en el que nació el volcán hasta que murió, estuve atenta a la televisión. Hace poquito tuve la oportunidad de ir a La Palma. Y cuando estuve allí y lo vi, pues la emoción que me transmitió no la puedo explicar, es totalmente diferente, ¿no? Comparado con Lanzarote. Es un paisaje totalmente diferente. Lanzarote estuvo 6 años erupcionando, en el que capa a capa fue creando este paisaje lunar. Eso podemos ver en Timanfaya, por ejemplo, ¿no? Desde 1730 hasta 1736 estuvo el volcán erupcionando. Entonces eso me hizo, cuando yo vi el volcán de La Palma, me hizo volver al pasado de mi isla, ¿no? Ver en la televisión ese momento, esos colores, pues lo quise plasmar en mis obras. Por lo que veo es muy, muy importante para ti la naturaleza y el territorio a la hora de crear. Sí, clarísimo. Para mí es muy importante, es la base de mi arte, ¿no? Yo no puedo olvidar de dónde proviene mi familia, ¿no? Yo me acuerdo siempre de estar siempre en casa de mi abuela, típica Casa Blanca en Lanzarote, siempre veía el volcán de fondo, siempre veía la tierra. Yo de pequeña era una loca y me encantaba coger las piedras y me las comía. Entonces mi abuela me decía, no, colócalas aquí, aprovéchalas para dibujar. Entonces a partir de ahí, pues a partir de ahí yo me he desarrollado, ¿no? También la piedra en Lanzarote, la olivina, tan llamativa. Toda la que yo encontraba, pues la tenía guardada en mi casa, ¿no? Tenía como una pequeña colección en mi casa de naturaleza, que es lo que me ha atraído toda la vida. Guío, ¿qué influencias tienes? Pues yo tengo 3 influencias ahora mismo. En el mundo artístico, César Manrique, por supuesto. Él utiliza el mundo abstracto, modernidad, amaba la naturaleza, amaba los volcanes. En segundo lugar, Pepe Damaso. Pepe Damaso es un vanguardista famoso en toda Canarias. También el surrealismo que utiliza es bastante impresionante, ¿no? Y luego George Seurges, también un gran artista en la técnica del puntillismo en cuanto a la flora y la fauna, ¿no? Entonces de ellos 3 me he inspirado yo para volcarlo y hacer mi obra. Sobre todo César Manrique para mí tiene un significado especial. Para mí César Manrique tiene un hueco en mi memoria. Su ideología y la mía la compartimos, su amor la comparto yo con él también. Su libertad en el arte, pues también la comparto. Entonces, de ahí viene mi frase, ¿no? Que el arte nace con total libertad, que es lo que también quería inspirar César Manrique, ¿no? Yo siento que él murió, pero que esa frase también hace que César Manrique esté conmigo en muchos cuadros. Manrique no era un pintor abstracto en el sentido estricto, ¿no? Él era referencial, porque él siempre tuvo presente la isla de Lanzarote. Hay muchos tipos de paisajes volcánicos, pero el que a él le interesaba era el Malpaís. Y entonces cogió un recorte o fragmento de ese Malpaís y lo elevó a la pintura. Eso significa, la parte te habla del todo, de la totalidad, ¿no? De ese paisaje volcánico. Y los fondos marinos también le interesaban mucho, los fondos marinos volcánicos de Canarias. Creó una estética del paisaje volcánico. Los canarios nunca estuvieron interesados en ese paisaje desde el punto de vista estético. En el siglo XIX había un interés científico. Los viajeros extranjeros que venían a Canarias para investigar sobre los temas del vulcanismo, pero la estética no, porque además, digamos, no era un paisaje que produjera sensaciones placenteras. Lanzarote fue una isla que sufrió enormemente las erupciones volcánicas en fecha reciente, ¿no? En el siglo XVIII, la famosa erupción que arrasó la isla, ¿no? Los campos de cultivo. Entonces es natural que el habitante de la isla no encontrara placer en la contemplación de estos paisajes, y Manrique consigue hacernos producir en nosotros una emoción placentera, una sensación placentera.
Eso es un cambio decisivo, fue una transformación importante, creando realmente una estética. También fue un pionero en toda España de un arte con un mensaje ecológico incorporado. Eso no lo había hecho nadie. Él introduce la relación entre estética y ecología en el arte canario y en el arte español también. ¿Crees que César Manrique es importante en la imagen que tienen los propios lanzaroteños de su isla, en el orgullo que sienten por su paisaje? ¿Es tu caso, por ejemplo? Sí, por supuesto. Por supuesto, la mayoría de personas nacidas y criadas en Lanzarote están muy orgullosas de César Manrique, de la isla, ¿no? También de fuera, de decirlo. Es un centro, Lanzarote se ha convertido en un centro turístico por toda la variedad que tiene, como los jameos del agua, la cueva de los verdes, por ejemplo, la casa de César Manrique en sí, o el jardín de los cactus. Todo ello tiene un significado especial para toda persona que quiera observar el arte, ¿no? Para toda persona que quiera ver ese paisaje lunar que lo tenemos aquí en Canarias, ¿no? Entonces, ese paisaje lunar que parece Marte, parece que te has ido al espacio, es muy llamativo. Toda persona que viene a Lanzarote, cuando se va, es que se va con un trocito de la isla, con un recuerdo bonito, ha desconectado. El Lanzarote es algo mágico, ¿no? Y eso es digno de admirar también. Cada uno de los espectáculos seleccionados para el festival está pensado en la forma en que va a convivir con el espacio y en la forma en la que el espacio va a aportar algo a la propuesta que está haciendo cada una de las compañías. Encontrar con espectáculos con una propuesta plástica muy potente, con un lenguaje universal, asequible a todos los espectadores. Hay pocos festivales que se gestan en torno a un bien de interés cultural y creo que Lanzarote puede ser el modelo, el paradigma de un trabajo en torno al turismo cultural que se puede ser extensible al resto de las islas. ¿Y a ti qué elementos de Lanzarote son los que más te inspiran o los que más usas en tus obras? Pues los que más me gusta usar obviamente es la piedra volcánica, la arena. También me gusta observar toda mi vida me gusta observar todo lo que tengo alrededor, coger referencias desde naturaleza, es decir, las plantas, las piedras que tengo a mi alrededor, los volcanes que rodean, la lava, los tipos de lava diferentes y su movimiento, su forma. Los piroclastos que en su momento fueron expulsados de los cráteres y las cenizas volcánicas. A mí me gusta siempre observar, comparar. Es importante también que se sepa que la isla de Lanzarote se ve reflejada en la isla de La Palma también, en los colores tan llamativos como el naranja, el rojo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de observar esto y pude plasmarlo en mi obra. Y así es como yo me siento a gusto, es una forma figurativa en la que yo puedo representar de una forma abstracta este arte que rodea Canarias. El paisaje volcánico de las islas ha influido a lo largo de la historia del arte y continúa influyendo, pero hay diferencias según las islas. Por ejemplo, la imagen icónica del Teide, como la entendemos hoy, que casi identifica a toda la isla, no se gesta como tal hasta el siglo XX. Antes de esta fecha, en las plásticas, el Teide aparecía de fondo en algunos paisajes, a veces incluso como anecdótico.
Pero como vemos, la mentalidad va cambiando y eso se refleja muy bien en la serie La montaña de Pedro González. Este lienzo que nos encontramos, el Teide, pertenece a esa serie. En él vemos que ya le ha dado toda la importancia al volcán. Es el protagonista del lienzo y además lo crea desde un punto de vista muy emocional y desde la memoria. Vemos que muestra un volcán que deja al hombre casi insignificante. Utiliza una especie de contrapicado para darle muchísima importancia a la base con una pincelada suelta muy rápida y eso le da aún mayor grandeza y parece más monumental. Conforme el Teide se va elevando, la paleta también, y vemos verdes y tonos más cálidos para reflejar la parte más alta. Esto podría decirse que se puede ligar a la teoría de lo sublime, esa teoría que se gesta en Europa en el siglo XVIII y que alude a la inmensidad de la naturaleza cuando es contemplada por el hombre, y en ella el hombre se siente insignificante, siente terror, pero también un placer estético, también se deleita con la obra. Pedro González de esta forma parte de una iconografía local, de un volcán en una isla en específico, sin embargo consigue hacer que sea un volcán universal, en el que cualquiera pueda empatizar con la fuerza de la naturaleza, sea o no canario. Esta obra pertenece al Museo LM Colección, que se encuentra en Tenerife, en La Laguna, y además forma parte de una exposición que se llama Malpaís. Vamos a ver cómo el territorio influye a otros artistas. Malpaís es un proyecto expositivo que llevaba rondándonos desde mucho tiempo antes incluso de la apertura del centro. Habíamos visto que en la colección coincidía una serie de piezas que daban lugar, posibilitaban un proyecto realmente interesante en torno a la representación de ese paisaje volcánico de las islas. Sobre todo en el ámbito de la abstracción y del expresionismo, ese territorio roto, ese territorio muy fragmentado, unas veces muy oscuro, pero otras veces, sobre todo cuando la lava está viva, pues esos naranjas, esos rojos. Es interesante ver las diferentes propuestas que ofrecen los diferentes artistas, ¿no? O sea, en el caso de Pedro González, te sitúas ante la inmensidad de la montaña, algo distinta a la que ofrecen, por ejemplo, las obras de Martín González, que también hablan de esa monumentalidad, de las dimensiones magníficas que tiene el paisaje volcánico, especialmente el de las Cañadas. Las grandes extensiones, los grandes valles, las grandes calderas formadas, por ejemplo, en el Teide o en la propia caldera de Taburiente. Contrapunto también de otras recreaciones, como puede ser la de Ildefonso Aguilar, esa planicie de cenizas por la erosión. En el caso de Lanzarote y de la obra de Ildefonso Aguilar, la acción del viento continuada va suavizando unas formas que en otras ocasiones, sin embargo, son de una tremenda aspereza, ¿no? Como Santiago Palenzuela, que recrea directamente esa serie de la montaña de Pedro González, pero haciéndola absolutamente suya y de una manera excepcional. Y lo interesante es ver luego cómo miradas distintas, muy distintas, incluso externas, ¿no? Como puede ser la de Pelizzi, resumen la isla en ese perfil del Teide, imponiéndose en toda la isla, a una isla negra cubierta de lava, en medio de las dos grandes bandas azules del mar y del cielo, ¿no? Una síntesis bastante interesante de nuestra realidad geográfica. ¿Y consideras que estos elementos forman parte de tu identidad? Sí, por supuesto. Forma parte de mi identidad. De hecho, un amigo mío me dijo que un amigo me ve como la fuerza del volcán dentro de mí, ¿no? Que yo soy una persona muy movida, muy como el volcán, ¿no? Aquí, como curiosidad, me gustaría decir que mi madre nació en el antiguo hospital Nuestra Señora de los Volcanes en la isla de Lanzarote. Entonces se podría decir que mi madre también es hija de los volcanes igual que yo, ¿no? Entonces eso es lo que yo he querido plasmar también en mi obra. Por eso para mí es mi identidad. Noto una fuerza, una valentía como la que tiene el volcán, pues esa es una identidad muy marcada en mí. Y las artistas y los artistas jóvenes siguen también esta estela de unir su obra al territorio y que quede marcado, reflejado de alguna manera la isla y ese espíritu de César Manrique y otros artistas como tú.
Bueno, César Manrique, no podemos nadie imitarlo, obviamente, yo soy Guillo Santana, ¿no? Entonces, cada uno tiene su estilo, yo tengo mi propio estilo, yo veo en César Manrique la naturaleza volcánica que yo también he plasmado, que la juventud en muchas ocasiones no plasma, ¿no? A mí, como te decía, me llama muchísima atención el rojo, un color que a mí me transmite ese poder que a lo mejor la juventud, los artistas de Lanzarote no. Entonces, la fuerza que transmite, pues intento yo plasmarla. Yo creo que también la capacidad que tengo visual pues, es diferente a los artistas de la juventud. También es importante la técnica que yo utilizo, que es la vista de pájaro, o como la jeria, por ejemplo, que para observarla necesitas verla desde arriba, el volcán necesita verla desde arriba. Son técnicas diferentes mías que otros artistas de Lanzarote no tienen, por ejemplo. Para darle valor y darle importancia que debe tener Lanzarote, pues, y la flora y la fauna de Lanzarote, hay que tener este punto de vista, ¿no? En un futuro. Los niños de Lanzarote o que vengan a Lanzarote puedan ver mis obras y recordar lo que había en el momento en el que yo hice estas obras. Hoy tengo la coartada perfecta para hablar de La vieja a veces bebía, un libro de relatos del lanzaroteño Félix Hormiga. Hormiga es uno de nuestros más magnéticos contadores de historias, pero además su trabajo es inseparable del territorio en el cual fue surgiendo palabra a palabra toda su obra. Los cuentos que hay en este volumen frecuentan la ternura, la tristeza, la magua, tratan sobre gente sencilla y hechos perfectamente cotidianos, pero tras cada uno de ellos se oculta el asombro, no solo por lo que se cuenta, sino por la forma de contarlo, con el acento y el ritmo de la isla en la que transcurren. Al fin, como sucede con otras obras literarias vinculadas a los territorios que las inspiraron, pienso en el Jalisco de Juan Rulfo, en el Dublín de James Joyce, los cuentos de Félix Hormiga tratan temas universales y puede ser disfrutada en cualquier parte. Sin embargo, no podría haber sido escrita en ningún otro lugar del mundo. Guío, ¿y qué es el arte en silencio? Bueno, el arte en silencio es mi arte como persona sorda, ¿no? Las personas sordas necesitamos muchísima más atención, tenemos un campo visual mucho más amplio, ¿no? Y es ahí donde yo lo plasmo en el arte. No escuchamos nada, por lo tanto tiene que ser todo mucho más visual, tiene que estar todo más, tengo que pintar mucho más, tiene que estar todo más mimetizado con el arte, ¿no? Y también me gustaría resaltar que este arte en silencio es por mi condición de persona sorda, pero no soy muda porque puedo hablar. Yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va todo? Bien, perfecto. Esto es canal de la cultura, me encanta. Porque quiero dejar claro que hay una confusión a veces entre llamar a las personas sordas sordomudas, cuando no tiene siempre por qué ser así. Y es importante para ti dejarlo claro. En tu caso, además, eres bilingüe. Sí, correcto. Correcto, por eso hice esta prueba hablando, ¿no? Hay personas sordas y que tienen más capacidad para hablar y otras que no, ¿no? Todo depende de la educación que se les haya inculcado. En mi caso, yo he tenido muchísima suerte. Muchísima suerte porque mis padres se ponían conmigo en casa a explicarme, a hacerme leer, pero hacerme leer con voz, ¿no? Como si fuera una terapia. Y así he crecido yo toda mi vida. Entonces, es verdad que he tenido suerte que mi madre es profesora, mi madre es docente.
Y también, obviamente, yo estoy así gracias a ellos. Para ellos ha sido un sacrificio y muchas horas de trabajo para que yo me pudiera estar así hoy en día. Muchísimas horas de esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, eso para mí ha sido un amor tremendo que han demostrado hacia mí, ¿no? Todo esfuerzo pues, merece la pena y todo se consigue con el esfuerzo, ¿no? Pues, y así podemos hablar e integrarnos en el mundo de los oyentes. También el mundo oyente debería un poquito también tener empatía con las personas sordas, aprender la lengua de signos o intentando vocalizar mejor y hablando más despacio para leer el patrón labial. ¿Y con qué proyectos estás ahora? Bueno, yo en breve, continuaré haciendo exposiciones, seguiré haciendo cursos, ¿no? Para yo poder seguir con el arte y seguir paso a paso, adquiriendo distintas directrices, como por ejemplo me gusta la fotografía, diferentes ramas del arte, ¿no? Por ejemplo, el reciclaje me llama muchísimo, por eso estoy empezando a plasmar en mis cuadros parte del reciclaje, porque esto es parte también del futuro. Lo más importante es no siempre caer en la monotonía, ¿no? O caer en el monotema. Y hacer temporadas, hacer cambios de temas diferentes y de mantener vivo el arte. Tengo programadas 3 exposiciones, pero de lo mismo que se lleva en Lanzarote, pero en distintas partes del pueblo, ¿no? Pero sí me gustaría mantener un poquito el anonimato y mantener la sorpresa de lo nuevo que vamos a hacer y que las personas digan, wow, tremendo arte, ¿no? Si yo te digo ahora, si te lo desvelo, se rompe la sorpresa. Entonces me gustaría mantener esa cosilla. Muy bien, Guido, pues muchísimas gracias por atendernos y esperamos ansiosos por ver esa nueva obra. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias también a Héctor y a ti como presentadora, muchísimas gracias a toda la televisión canaria por apoyarme, por dejarme ser visible y este cuadro es para ustedes, me gustaría que tuvieran de recuerdo, un recuerdo de Guido Santana. Muchísimas gracias. De nada. Un abrazo a todos. Jura, agujero en la tierra o en la roca en que suelen habitar ciertas aves, como las pardelas. Un artista se refugia en su arte como una pardela en una jura.